bienvenidos a todos, a todas. Pues en principio comentarles que el peritaje ambiental es una herramienta muy útil en nuestro sector, en la materia ambiental, porque como sabemos los abogados o quienes trabajamos en la operación jurídico-administrativa de todos estos instrumentos, las definiciones de todas las leyes ambientales están plagadas de lo que conocemos como conceptos jurídicos indeterminados, que son estas, digamos, definiciones que el legislador dejó incompletas intencionalmente en la normatividad para que sean rellenadas también de una forma más casuística. Y ahí es donde cobra un rol especialmente importante todos los especialistas técnicos dedicados también a la materia, muchos de los cuales son miembros de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, así como los abogados que también formamos parte de ella. Entonces, es de suma importancia que podamos tener un mejor entendimiento de esta herramienta, por supuesto, como elemento probatorio esencial en cualquier procedimiento en materia ambiental. Y también que tengamos muy en cuenta que el derecho ambiental, entre varias otras cualidades muy particulares, tiene también esta relevancia o importancia en el conocimiento técnico-científico para probar o para acreditar diferentes supuestos que pueden estar previstos en la ley o en normas infralegales. Y también tener muy en cuenta esto, pues desde luego para empresas, actividades productivas, proyectos, etcétera, que la prueba, el peritaje ambiental, pues se vuelve relevante para, desde luego, para ambas partes, no solo de las pruebas que ofrece el actor y que después puede ampliar el demandado, sino, como sabemos, en los procedimientos de responsabilidad ambiental, en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ahora de las acciones colectivas que, bueno, tuvieron una actualización, digamos, con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que recientemente entró en vigor, pues tienen esta cualidad o el juez tiene esta potestad de tener o de determinar cuándo una prueba pericial de oficio, ex oficio, puede ser requerida y también cuándo puede aplicar la carga dinámica de la prueba. Es decir, que en una determinada circunstancia puede ser también que el demandado tenga que ofrecer su prueba pericial. Como sabemos, pues las pruebas periciales también, mucho de su éxito depende de su diseño, de que estén bien dirigidas, de que las vaya a desahogar el especialista adecuado, de que el tribunal, de hecho, tenga en su padrón también especialistas acreditados en dichas materias y por eso es importante desde un inicio y en la planeación de cualquiera de este tipo de acciones y también de las contestaciones pues obviamente dirigirlo y hacerlo de manera muy bien pensada, muy estratégica y teniendo en cuenta estas vicisitudes que luego se pueden presentar por la falta de especialistas en ciertas materias si es que queremos diseñar una prueba muy específica, ¿no? El arbitraje ambiental es también otro tema en auge y que va a ser muy relevante y lo vamos a comentar mucho en el Congreso Nacional de Impacto Ambiental en octubre. Eh, Porque, como varios de ustedes saben, pues un elemento esencial para dirimir controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado mexicano o cualquiera de sus instrumentales, como dice el tratado, el TEMEC, esto es dependencias de gobierno, Semarnat, Profepa, Conagua, para el caso que nos importa, pues es precisamente el desahogo de controversias en el CIADI, de arbitrajes de inversión, donde cada vez más se está cobrando relevancia de la materia ambiental y desde luego contar con expertos especializados que puedan dirimir este tipo de controversias y que puedan presentar sus también informes de expertos en estos procedimientos. Entonces, nos parece que este curso es muy relevante, muy importante y por eso queríamos traérselos a colación. Quiero agradecer enormemente, por supuesto, a los organizadores de este evento. En primer lugar, a Arnoldo Fimbres por representarnos. Arnoldo es miembro de la mesa directiva del actual, de este bienio de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental y también dirige el capítulo de Baja California allá. Hemos tenido muy buenas colaboraciones, muy buena representación, así que agradecer en primer lugar
a Arnoldo, desde luego también a nuestro vicepresidente Raúl Arriaga, allá que se dedicó a preparar esta interesante ponencia, hacer el viaje. También decirles que hemos tenido vicisitudes para que Raúl lograra llegar hasta allá. Como saben, ha habido algunas interrupciones en el aeropuerto de la Ciudad de México y otros. Así que también agradecer muy sentidamente a Raúl por el esfuerzo, por el viaje, y por, desde luego, la interesante ponencia que tendremos a continuación. Y finalmente, pues a todos ustedes por el interés en la materia. Es algo muy importante para nosotros y para todos los que colaboramos en la academia, poder difundir este tipo de temas, poder establecer también mejores prácticas en la materia. Y de nuevo, pues encantados de tenerlos aquí y abierta la invitación a estos eventos que vamos a estar haciendo en preparación al Congreso y por supuesto al propio Congreso, al curso introductorio que tendremos un día antes. Podrán ver los detalles, vamos a estar dejando la información tanto en el chat aquí del Zoom como en otros medios en los que ya nos han hecho favor de compartir sus contactos. Así que pues no me resta más que darle la palabra a Arnoldo y también, por supuesto, agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California por facilitar la sede del evento. Muchas gracias a todos. Pasamos a la presentación del doctor Raúl Arriaga. Raúl es vicepresidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental y ya con una trayectoria de más de 35 años de menos. Entonces, Raúl, vamos a tener la disertación de Raúl del tema de peritaje y arbitraje ambiental. En este caso, Raúl es perito ahora sí que del Poder Judicial, ¿sí? Entonces es un experto en el tema y yo años tengo con Raúl insistiéndole a Raúl, hay que llevar a Baja California el tema de perito ambiental, ahora sí, lugar donde nos veíamos, lugar donde le estoy insistiendo a Raúl. Y ojalá que el tema, como bien dice el doctor Reyes, lo pasemos, y es la idea de pasarlo a un diplomado para noviembre, aquí en las instalaciones de la UABC, como bien dio la primicia el doctor Reyes. Entonces, Raúl, tienes la palabra para... El tiempo es corto y aprovecha. Gracias, doctor Reyes. Muchas gracias por recibirme. Gracias, Arnoldo. Buen día a todos los aquí presentes y a los que están por allá en línea con nosotros. Vamos a abordar el tema, es vasto. Trataré de ser lo más claro y explícito. Donde haya dudas con los colegas que están aquí presentes, pues al terminar la transmisión podremos abordar un poco más a detalle si lo gustan. Pero bueno, pues el tema va, como dijo Carlos, en auge. Cada vez son más los requerimientos de peritos para participar no solamente en procesos jurisdiccionales, sino también en resoluciones de controversias en el caso de arbitrajes. Entonces, el tema ambiental es muy complejo, requiere de un conocimiento científico, pero también de un conocimiento vasto del conjunto de normas y regulaciones ambientales que tienen que ver con esto, no solamente las nacionales, sino también las internacionales. Y es lo que hace que el tema sea complejo. Cuando un juez va a tomar una decisión y se presenta una prueba pericial, el perito debe de ser capaz de explicar de una manera clara cuáles son los elementos que están en juego y de qué manera le ofrece al juez elementos de convicción para que pueda sustentar sus resoluciones. Entonces, por ahí es por donde vamos a ir avanzando. Si vemos la siguiente lámina, esta me la estás pasando desde allá, ¿verdad, Isa? Gracias. El peritaje es la prueba pericial, la elabora un perito experto que tiene la responsabilidad de aportar conocimientos y experiencia para que el juzgador tome una resolución. La participación del perito, entonces, puede ofrecer elementos de certidumbre y confiabilidad por su carácter de experto. Y aquí entramos en una primera condición, ¿no? El perito tiene un perfil y unas funciones. El peritaje, hay diferentes tipos y alcances,
Y las aplicaciones son varias. Esto es lo que vamos a abordar en este día, estos tres elementos. En primera instancia, el tema del perito. ¿Qué es el perito y el experto? La siguiente. Decimos que el perito es un experto y un perito es experto en una ciencia o rama del conocimiento y las características y condiciones que cubren estas figuras son complementarias. Pero aquí hay algo importante. La ley reglamentaria del artículo 5º constitucional establece la obligatoriedad de que los profesionales de cualquier especialidad se integren en colegios y estos colegios acrediten y certifiquen las capacidades de estos profesionistas para ejercer su profesión. Ahí es donde se acreditan los peritos. Un experto es una persona que realiza y es capaz de representar una tarea específica mejor que la mayoría de otras personas, de manera consistente, confiable y ofrece las mejores soluciones que sean rápidas y exactas. Pueden percibir más cosas con sus sentidos, pueden, recordando estructuras, interpretando de manera más profunda los conceptos y las condiciones, hacen una evaluación sobre temas difíciles y eligen las mejores estrategias. Y aquí hay algo que es importante. El experto tiene una formación académica, una experiencia amplia, sólida y muy documentada. Es decir, un experto requiere de experiencia profesional. En varios cursos que hemos dado, compañeros muy motivados que acaban de terminar la licenciatura dicen, yo quiero ser perito. Y está muy bien, pero necesita 5 años de experiencia cuando menos. Y acreditar esto. Y vienen ahí varias cosas que vamos a ir viendo. Ahora, este es un experto. Cualquier profesionista que tiene un título es un experto en esa materia. Claro, ahora hay que madurar esa experiencia. Pero entonces, ¿qué es un perito? La siguiente. El perito entonces es este experto, pero que además tiene conocimientos, capacidades y experiencia. Actúa como fuente confiable de consulta para terceros, básicamente para el Poder Judicial, analiza, valora, interpreta y propone respuestas, soluciones a un hecho técnico científico. Ese es el punto, tiene ese conocimiento y tiene esa capacidad, pero este experto como perito tiene una responsabilidad al momento de ejercer esta función en un proceso jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el perito tiene un registro, el cual obtiene a partir de su capacidad, experiencia, conocimiento, y al asumir un cargo como perito, asume la responsabilidad de conducirse de manera recta, objetiva, y lo que va a aportar ese conocimiento no aporta elementos de juicio, sino aporta elementos de convicción. Y son diferentes. No está juzgando el hecho, está valorando y aportando su conocimiento y experiencia para quien juzga y decide, tome en cuenta esto y tome una determinación. Entonces, el perito, para poder ser perito, ha sido evaluado y acreditado y certificado por sus pares, por otros peritos, que certifican, que acreditan que tiene la capacidad, experiencia y conocimiento. Por ello es que todo perito es un experto, pero no todo experto es un perito. Y ahí hay una diferencia. Cuando se actúa en el Poder Judicial, el perito tiene esa responsabilidad de conducirse con objetividad y el juez puede reconvenirlo y se está cargando hacia algún lado y decirle, a ver, mantente objetivo, y puede sancionarlo, le pueden poner una multa, le pueden poner una sanción de llamada de atención, le pueden poner una multa y en casos extremos puede retirarle la cédula profesional. Entonces, el perito realmente tiene una responsabilidad. Si no lo hace bien, puede perder hasta su cédula profesional. Entonces, cuando alguien dice, no, es que el perito está cargado, difícilmente el perito hace eso porque sabe lo que está en juego, cuando es perito. Cuando no es perito, es un experto, no sabe a lo que está jugando y no conoce las reglas. Por eso es importante tener esta condición. La siguiente, entonces, ¿cómo evaluamos de experiencia? Y aquí este es un ejemplo simplemente de cómo este investigador en neurofisiología habla de cómo se hacen las niveles y capacidades de un experto y hace una connotación, un principiante, un inocente es alguien que habla de las redes sociales, ¿no? Y opina y dice, entonces no sabe nada, pero ahí se siente experto, ¿no? Eso tenemos hoy muchísimos
influencers que no saben, pero son expertos, ¿no? Y hablan, y opinan, y dicen, y cuestionan, pero pues realmente son muy inocentes, ¿no? Tienen con algo de convicción. Después vienen principiantes, gente que es nueva en la tarea, que tiene ganas, conoce algo, pero todavía le falta conocimiento, ¿no? Ha comenzado un proceso de instrucción. Un aprendiz, literalmente, es aquel que se encuentra aprendiendo, que está ejerciendo más allá de un nivel introductorio, ya conoce cosas, va aprendiendo de alguien con mayor nivel de conocimiento y experiencia. Entonces, va formándose en el proceso. Un empleado es alguien que presta sus servicios en una institución, tiene un conocimiento, es bueno, es confiable, hace bien las cosas, eh, ha adquirido un nivel de competencia importante, pero está trabajando en un nivel en el cual cómodamente puede mantenerse toda su vida y no pasa nada. Está ejerciendo una función dentro de una organización, pero hasta allí se queda, no va más allá. Un experto trasciende esta condición y entonces es un trabajador, es una persona distinguida o brillante, altamente reconocido por sus pares. Su juicio es inusualmente preciso y confiable, maneja efectivamente circunstancias raras o difíciles y tiene habilidades y conocimientos derivadas de su experiencia y especialidades, no solamente de una, sino va conociendo diferentes cosas, porque tiene que mezclarlas. Ahí es donde ya entra el experto. Pero entonces, después del experto viene el maestro, y el maestro es aquel que tiene la capacidad para transmitir ese conocimiento. En esta condición de experto y maestro es donde se ubica un perito. El perito ya tiene esa condición, pero además se somete al juicio y evaluación de sus pares. Gente que tiene esa condición y que le hace una valoración. Es como un examen profesional. Uno presenta, hay unos expertos del mismo nivel y hacen preguntas y se hace una valoración y entonces se determina si tiene el conocimiento y la capacidad para ser acreditado como perito y certificado como perito. Y entonces ahora puede ejercer. Esta es una condición para ser competitivo en un nivel profesional en este campo. No existe para todos. Hay colegios que no tienen el proceso y entonces el perito se tiene que ir formando y no pasa por esa parte, aunque pasa en la vida real, ¿no? Y esto es muy nuevo. Les diría que hace 8 años yo hacía 5 peritajes al año. Ahora hay veces que hago 3 peritajes al mes. Entonces hay una intensidad de desarrollo y de ahí la necesidad de formar gente, que haya más peritos. Tiene que haber más gente con la cual dialogar, porque de pronto en los procesos no se da esto. La siguiente, ahí está la referencia de este tema si alguien quiere profundizar. Entonces, ¿qué es un perito? Es este experto que por sus conocimientos y experiencias puede explicar algo complejo de una forma sencilla y de una forma clara, precisa, que puede entender cualquier gente. Los que trabajamos en la ciencia y casi en cualquier actividad somos muy afectos a hablar con acrónimos y pensamos que todo el mundo nos entiende, ¿no? La LEGEPA, la PROFEPA, la LFPA, y pensamos que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y pues no, es un tema técnico, es un tema en el que tenemos que explicar, y aunque parezca más largo, tenemos que poner los nombres de las organizaciones, ¿no? De los textos, de lo que estamos hablando. Un concepto que se confunde y que luego la gente no sabe es la famosa ASEA, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que no existe, porque el decreto de creación es Agencia Nacional de Seguridad Industrial, Agencia Nacional de Seguridad Industrial, ANSI y Protección del Ambiente, ANSIPA. Ese debería de ser el acrónimo, porque el decreto que le da creación la crea con ese nombre y tiene hasta su propia ley, pero digamos que el nombre, la marca comercial es ASEA y la marca comercial no existe. En un proceso jurisdiccional con eso se cae el dictamen, porque estás haciendo referencia a una institución que no existe, no tiene fundamento jurídico. Entonces, esos detalles son fundamentales, ¿no? El perito presenta al juez información que le aporta razones y argumentos. El perito con esto le está dando elementos para que el juez comprenda la complejidad y diga, ok, es por este lado, ¿no? La siguiente. Tenemos entonces peritos de diferentes funciones, peritos judiciales, peritos de parte,
y cada perito tiene funciones específicas, pero en general los peritos hacen una evaluación y un análisis. Y entonces revisa los elementos ambientales, evalúa, analiza las situaciones específicas relacionadas con el medio ambiente. Puede incluir investigación, análisis de campo, muestras, diferentes cosas. Ahorita lo vamos a ver. Hace una determinación de causas y efectos. ¿Qué está pasando o qué pasó y cómo pasó? Elabora un dictamen o un informe técnico, y esto depende del procedimiento en el que esté participando. Puede ser un dictamen técnico especializado sobre un tema en particular, puede ser un informe que le requiera el juez y que le diga, preséntame un informe sobre esto, o puede ser un peritaje basado en un cuestionario. La siguiente, también el perito da asesoramiento legal, proporciona asesoramiento a los abogados. Cuando se está preparando la prueba pericial en un proceso jurisdiccional, se trabaja en la determinación de las preguntas adecuadas para explicar los elementos fundamentales que queremos que el juez comprenda de una situación. Y aquí es fundamental que el perito y el abogado analicen el tema y hagan la pregunta adecuada, porque si no, salen unas preguntas buenísimas que no tienen nada que ver con el caso. Y el perito no puede improvisar, no puede ampliar, no puede ir más allá. Tiene que responder esa pregunta. Y de pronto me ha pasado que le digo al abogado, colega, yo contesto esta pregunta y no te sirve de nada. Es más, obra en tu contra, porque lo estás preguntando, está mal preguntado. Entonces, esa es una parte importante. Participa en juicios y en audiencias. Y aquí viene la parte importante, como testigo experto. En el derecho consuetudinario, el derecho anglosajón, el perito se denomina expert witness, testigo experto. Y el testigo experto es eso, y presenta su testimonio. Y aquí empieza la parte interesante del tema. Hoy, en el derecho consuetudinario, pues los juicios son directamente orales. En México comienzan los juicios orales. Y hoy los peritos nos tenemos que presentar en una audiencia y presentar de viva voz el peritaje, y no se vale leer, no puede uno tomar el papelito y leer, no, tiene uno que ser capaz de expresar los elementos que le están preguntando y responder de manera clara y precisa. Y el contrainterrogatorio que hace el abogado de la otra parte, pues buscará que el perito caiga en contradicción para desacreditarlo. Son estrategias jurisdiccionales, así que el perito debe ser claro, preciso, objetivo. Y aquí viene entonces la parte de la determinación de responsabilidades. Contribuye con elementos de probanza para determinar la responsabilidad, en su caso, de alguna situación específica de afectación al ambiente. Y también participa en estudios de impacto ambiental. Porque cuando se está haciendo una evaluación de impacto ambiental, se está integrando una manifestación de impacto ambiental, el perito tiene esa experiencia y capacidad para ver más allá de lo que se está viendo, para poder plantear, a ver, esto tiene que ir hacia allá porque puede pasar esta situación. Entonces, es un campo bastante amplio que se va desarrollando conforme se tiene más experiencia. Y claro, se lleva más experiencia, conocimiento y mayor responsabilidad. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué responsabilidad es la que tiene? De acuerdo con la ley reglamentaria, el artículo 5º constitucional que hacía yo mención hace un rato, todos los profesionales debemos de... Pati, ahorita te contesto. He tenido experiencia en algún proceso penal y en uno mercantil. Proceder correctamente dentro de los principios científicos y técnica aplicable al caso y generalmente aceptables dentro de la profesión de que se trate. Esto está en la ley, o sea, no es invento, esto lo tenemos que hacer todos los profesionistas. Haber dispuesto de los instrumentos, materiales y recursos de otro orden que debieron emplearse atendidas las circunstancias del caso y el medio en que se presta el servicio. Muchas veces le piden a uno que haga un peritaje y que hable sobre la calidad del agua. Pues para poder hablar de calidad del agua necesito análisis de calidad del agua hechos por un laboratorio acreditado ante la entidad mexicana de acreditación que me provea esta información, y a partir de eso puedo hacer un análisis. Si no, de pararse y ver el agua, pues no puedo decir mucho. Podría decir algunas cosas,
con cierto grado de precisión, pero no tengo elementos para probar con contundencia qué es lo que estoy diciendo. Entonces, puedo llegar a decir si esta agua no tiene una alta contaminación, no tiene olor, está en un proceso de desarrollo, puede tener una alta concentración de materia orgánica, el color que tiene, pero son elementos que no aportan datos. Entonces, tiene que ser algo que tenga sustento, que en el transcurso del trabajo se hayan tomado todas las medidas indicadas para obtener buen éxito. Haber dedicado el tiempo necesario para desempeñar correctamente el servicio convenido, evitar la deficiencia de sus servicios y mantener en secreto su dictamen hasta que se haya emitido resolución al caso en particular. Es por ello que uno no puede compartir datos de un peritaje que esté en proceso de resolución, porque son datos confidenciales. Una vez que se resuelve, sale una sentencia y la sentencia determina cuáles son las condiciones y allí vienen señalados temas particulares de la prueba pericial. Pero entonces ahí ya se puede hablar un poco más. Y en casos como este, que es un tema académico, pues entonces se pueden utilizar ejemplos de casos resueltos. Pero como ejemplos, no podemos ir muy al fondo, pero se pueden comentar muchas cosas porque es importante que los interesados vayan comprendiendo mejor y se vayan formando en el tema. Los peritos acreditados y certificados por sus colegios de profesionistas se encuentran registrados ante la Dirección General de Profesiones. Es como si tuviéramos un grado académico. El perito acreditado y certificado está en la Dirección de Profesiones y estamos obligados a presentar informes de actuación anualmente. Yo le tengo que presentar informes a mi colegio y el colegio presenta de todos sus peritos. Y ahí tenemos que decir cuántos peritajes, en qué materias, en dónde, en qué casos. No podemos hablar del contenido, pero con hablar del expediente, en el expediente fulano de tal, y ahí está muy claro, cuántos cursos de capacitación hemos dado, cuántas capacitaciones hemos tomado, en qué temas hemos participado, porque son compromisos del perito. Entonces, esto, la Dirección de Profesiones le lleva a uno la cuenta. Digamos que es el ejercicio profesional, pero con resultados, cosa que los profesionistas casi no hacemos. En teoría, todos estamos obligados a prestar servicio social toda la vida. Anualmente tenemos que prestar servicio social y muy pocos lo hacemos. Y hacer servicio social implica ayudar a otros. Entonces, esto es importante y se reporta, ¿no? La que sigue. Entonces, veamos en dónde incide el peritaje. ¿Cuáles son los tipos y alcances? La incidencia antes del inicio de una obra o actividad, gracias, muy amable. Antes del inicio de una obra o actividad hay que ver el valor ambiental, las restricciones y si existen pasivos. Desde ahí empieza una valoración de un perito que puede definir, oye, aquí hay pasivos ambientales, esto hay que resolverlo y hay una estrategia específica. Eso va muy claro cuando lo dice un perito, entonces firma y como perito está diciendo la verdad, no está inventando algo, entonces tiene un fundamento. Durante la ejecución de proyectos o actividades económicas, porque pueden haber incidentes, pueden haber hallazgos de pasivos, y entonces se le tiene que reportar a quien está ejecutando una obra o una actividad. Después de la ocurrencia de un incidente impactante, para poder hacer una valoración ambiental, el daño ambiental, identificarlo, valorarlo y determinar responsabilidad. Y esto puede ser de manera directa con la parte interesada y entonces actuar de manera preventiva y decir, oye, aquí sucedió este incidente y esto implica contaminación del suelo, hay que retirar el suelo, hay que hacer y de esta manera y reportarle a la autoridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que corresponde. Me han tocado muchos casos en los cuales el profesionista a cargo, como no tiene el conocimiento y la experiencia, lo primero que hace es hablarle a Profepa y ya no resolvió el tema, porque Profepa va a intervenir, va a clausurar, va a pedir que se haga una investigación, algo que se podía resolver rápidamente de manera fácil con una atención adecuada, se complica porque entra en un camino que no debía de haber entrado de origen. Entonces, eso es algo importante, allí estar presente. En contextos legales o jurisdiccionales, y ahí entra uno como perito en un amparo, en un juicio contencioso administrativo, en un juicio civil, mercantil, penal o en un arbitraje.
pero ahí ya tiene una responsabilidad jurisdiccional y tiene que asumir el carácter de perito, aceptar el cargo, y presentar su peritaje. ¿La que sigue? Entonces, en el peritaje tiene objeto, alcances y estrategia. En el objeto, el peritaje puede ser, como decía, un informe, un dictamen o un cuestionario, dependiendo del proceso. La complejidad tiene que hablar del modo, el tiempo y la circunstancia en que suceden los hechos que está valorando. Y la comunicación documental y oral. Documental también es bien importante, porque muchas veces escribimos como hablamos y hablamos con los cuates en el bar. Entonces, de pronto no es precisamente la forma más correcta de comunicación. Entonces, tenemos que ser claros en esto y en la expresión oral también, sobre todo en la audiencia. Tiene que ser uno muy claro qué es lo que está comunicando. En los alcances del caso, pues puede ser una actuación como un perito privado, es decir, de una de las partes sin controversia, judicial, cuando es en un proceso jurisdiccional, sea administrativo o penal, o en un arbitraje. Y ahí depende cómo lo convoquen a uno a participar como perito. Del peritaje, puede ser un peritaje privado, y privado me refiero a que son partes que están en controversia. Puede ser una persona física, una persona jurídica, una persona social, un ejido. El ejido está actuando para defender sus derechos y requiere de una prueba pericial y busca al perito. Entonces ahí es uno perito de parte. Eh, el peritaje puede ser judicial. Y entonces el juez dice, perito, quiero que seas perito oficial, y entonces me des este reporte. Y le pide al perito. O en un arbitraje. Y en un arbitraje puede ser un arbitraje nacional o internacional. En esos casos, cada arbitraje, cada proceso de arbitraje tiene reglas específicas. Y el perito tiene que aportar los elementos de prueba en el proceso respecto de esta controversia, que además no hay una condición de sanción de responsabilidad, sino hay una condición de determinación de las partes para definir cuál es el alcance de su actuación y el árbitro qué es lo que decide. Entonces, el perito debe ser muy claro en lo que está argumentando y presentando para que en el proceso de arbitraje se tome la mejor solución respecto del tema en controversia. Y del contenido, el alcance tiene que ver con la precisión, el contexto, los elementos directos de forma, fondo, condición y circunstancia, y el soporte, la evidencia documental y evidencia técnica. Eso es muy importante. No es lo mismo decir, y muchas veces pongo el ejemplo del doctor Mario Molina, que en paz descanse, premio Nobel de Química, y que pues lo conocemos muy bien, y está en un foro en el cual una señora con su mandil se pone en la esquina y dice, esa planta industrial está contaminando, vea cuánta contaminación sale por su chimenea y eso daña mi salud. Y el doctor Molina se para, lo ve y dice, es vapor de agua. Y el vapor lo tiene en su convicción y lo puede probar, pero quien tiene la razón es el ciudadano. ¿Por qué? Porque él es el que está cuestionando y está poniendo elementos que ponen en juicio esa convicción, esa condición de decisión, y ahora hay que probar que el vapor de agua es vapor de agua y que no es contaminación, y entonces se tiene uno que meter a identificar la industria, qué procesos, qué hace, cómo los hace, qué externalidades tiene, y finalmente por la chimenea que está saliendo. Ahí tiene que entrar un perito. Pero en esos casos tenemos que disponer de evidencia documental. No es lo mismo que yo lo vea a que tenga los documentos que prueben que realmente el proceso es este. Y en la ciencia y en todo esto, pues es muy claro, la materia no se crea ni se destruye, se transforma, y del 100% que entra sale el 99.99 y sale por algún lado. Sale en producto, sale en emisión, sale en residuo, sale en descarga, pero en algún lado está, no desaparece. Así que eso lo tiene uno que valorar y tener documentos que acrediten que esto es así. Así que en los alcances debe de tener el perito la capacidad de analizar todo esto, pero desde la estrategia, desde identificar qué necesita para acreditar su testimonio. El contexto es muy importante. A veces se va uno sobre la pregunta,
pero tiene uno que entender la pregunta en qué contexto se está dando para definir cuál es el enfoque, en qué contexto se está dando esta condición de controversia. La que sigue. Y el otro punto de la estrategia. El peritaje de parte, cuando uno actúa como perito de alguna de las partes, tiene que hacer el análisis de complejidad y los elementos de los que dispone. Documentales propias, documentales públicas, valoraciones técnicas de campo, laboratorio, y a partir de eso, construir la descripción del escenario. Cuando uno es un perito tercero, es un poco más complejo porque hay dos peritos que presentaron su prueba y el juez las ve y dice, no me queda claro. Y entonces llama a un perito tercero. Ese perito tercero tiene que valorar la probanza de las dos periciales. Y hay dos formas. Como un peritaje tercero, que tiene que hacer un análisis comparativo, controversias, inconsistencias y dar sus conclusiones, o como un tercer peritaje. Y entonces hacer un tercer peritaje y ahí debe de tener precisión, evidencias, valoración y conclusiones para que el juez tenga elementos de convicción. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, el perito tercero tiene que entender claramente qué es lo que se le está solicitando para poder presentar el documento que se le pide. Y he tenido casos en los cuales veo dos peritajes y digo, pues ya entendí, es que no se entiende. Es que el perito pensó que esto era una publicación para un journal y entonces describe todo tan técnico, tan detallado, que más que técnico parece rudo, ¿no? No es técnico, es rudo, se está aventando a los golpes luego, y no se entiende nada. Y el juez está pidiendo claridad. Entonces el perito tercero tiene que entrar en esa aclaración. He visto peritajes de 300 cuartillas, de las cuales dices, sirve la octava parte, todo lo demás es paja. La pregunta tiene que ser, la respuesta tiene que ser concreta, precisa y aportar elementos. Entonces, es un rol complejo, pero interesante. Y ahí es en donde ve uno cuando el perito verdaderamente es experto y perito, o es alguien que le pidieron que hiciera la chamba y dijo, yo la hago. Y, y la hace por precio, no la hace por experiencia, ¿no? La que sigue. Eh, el proceso de investigación que sigue el perito tiene que hacer una investigación exhaustiva. Ahí recopila información relevante, testimonios, documentos, evidencias físicas. Tiene que agotar esa parte. Hacer un análisis científico y estadístico. Recolectar la información que se tiene, los documentos, las pruebas, técnicas científicas. ¿Qué elementos son? El agua está contaminada por un derrame de hidrocarburos. Pues tengo que ver dónde está la fuente de contaminación. Por aquí yo no veo ninguna. ¿Habrá sido una descarga irregular o una descarga a propósito? Bueno, ¿por dónde llegó? ¿De qué manera? ¿Qué fue? ¿En dónde puede existir este producto? ¿Y qué hay en el agua? Calidad del agua. Y de pronto uno se da cuenta que se ve el agua así, con colores tornasolados, que tiene aceites, y voltea y dice, pues aquí no hay nada. Esto es un humedal. Esta es grasa natural de la vegetación que está en proceso de descomposición, pero no hay derrame, no hay olor. A ver, hay dos cosas. Podemos hacer los análisis de laboratorio para determinar qué hidrocarburos hay. Y como voy a hacer análisis ante la EMA, esa prueba, pues no sé, va a costar unos 120,000 pesos, porque se la vamos a pedir a un laboratorio acreditado. Y lo más probable es que me diga que no hay hidrocarburos. Pero pues usted dice que sí hay, hacemos la prueba. Y ahí es en donde de pronto, no, bueno, es que me dijeron que vieron un camión que vino. Ah, entonces es de dichos. Entonces, quién sabe, es que Pemex está. Ah, ok. Entonces se va uno dando cuenta si realmente hay fondo o si va a entrar en una controversia que no tiene sentido. Y la asesoría objetiva del perito tiene que ser esa. Si me buscas como perito para ayudarte en este tema a entender y a explicar, tiene que ser real, porque si no, yo no voy a mentir. No voy a decirle al juez, aquí hubo un derrame. No, porque ni hay hidrocarburos, ¿no? Entonces, tiene que hacerse el análisis científico, estadístico, muestreo y recolección de muestras, el uso de herramientas tecnológicas. Y aquí hoy entra la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial no sustituye a la inteligencia nata. Va aprendiendo y cada vez es más eficiente y puede hacer una búsqueda muy rápido de mucha información si uno sabe hacer la pregunta adecuada y si uno puede hacer el prompt que le permita allegarse de información. Pero si no, se queda igual y le contesta cualquier cosa. Y luego lo que contesta, lo que le da la inteligencia artificial es Wikipedia. Y Wikipedia es muy padre, pero no es precisa. Hay que ver las fuentes. Entonces, entender claramente que las herramientas tienen un uso. Si vamos a usar sistemas de información, ¿qué información vamos a tener? Si vamos a tener una imagen de satélite multiespectral, ¿a qué calidad de información vamos a acceder? ¿Qué precisión vamos a tener? Si la vamos a tener a partir del uso de un dron y vamos a usar LIDAR multiespectral, además con una cámara multiespectral, voy a tener una calidad de información extraordinaria, muy precisa. Pero entonces tengo que ver para qué la uso, porque cuánto cuesta y qué quiero acreditar. Entonces, ahí entra tecnología, inteligencia artificial. El perito debe de conocer de eso. No debe de ser mega experto. Yo mentiría si les digo, me sé toda la inteligencia artificial. No, yo pregunto y voy con un experto. Y entonces, pero sé qué preguntar. Eso es lo importante. Conocimientos especializados. Ahí viene el punto. El perito es experto en algunas materias, una o dos, pero no en todo, ¿no? Hay veces que me preguntan cosas de vegetación y a mí las ensaladas César me quedan bien, pero luego no sé nada de vegetación, ¿no? Unos nopalitos, sí, pero busquemos un biólogo que sepa de eso, ¿no? A mí pregúntenme de otras cosas, pregúntenme de arrecifes, ahí sí conozco un poco más, ¿no? De acuacultura conozco muy bien, pero ahí uno tiene que ser claro de hasta dónde es su expertise. Y obviamente hay estándares y protocolos. Aquí hay que seguir estos estándares para tener elementos que reconozcan y que garanticen objetividad y precisión en el trabajo. Y hay metodologías bien definidas, y están las normas sociales, y hay un montón de parámetros que uno tiene que acreditar que ese es el protocolo que se está siguiendo. Entonces, el proceso de investigación debe de ser así de fácil, ¿no? Esta pregunta que hace Pati de un perito forense, y el perito forense tiene un acto, ahorita lo vamos a ver más adelante, porque tiene una forma de actuación y es muy particular. ¿La que sigue? Entonces tenemos, ya que el perito tiene todo esto, bueno, ahora cómo integra el peritaje. Tiene que definir el objeto del estudio y delimitar el problema, recolectar y analizar datos e información, seguir metodologías y técnicas de evaluación que estén bien reconocidas y acreditadas, hacer un diagnóstico y evaluación de daños en el caso en que sea aplicable, la elaboración del informe pericial y las conclusiones y recomendaciones. Entonces tiene que integrar esto de una manera congruente, coherente, consistente, para que su dictamen sea objetivo y sea útil. Hay que recordar que no es una publicación científica. El juez, cuando lo lea, le tiene que entender. Si le ponemos cosas muy científicas, no va a servir. El juez no le va a entender. El juez es perito en su materia, que es el derecho, y no necesariamente el derecho ambiental. Entonces, tenemos que ser muy claros qué le explicamos y cómo le explicamos. ¿La que sigue? Entonces, para la integración del informe técnico pericial o del dictamen técnico pericial, que son dos modalidades, se deben de considerar hechos y elementos particulares al caso. Entonces, en la prueba pericial, los hechos tienen que considerar, cuando estamos en materia penal, lugar, modo y circunstancia. ¿Por qué? Porque el derecho penal esa es la forma de enfocar el análisis y la integración de la prueba pericial. El, el pericial forense se especializa en penal y entonces tiene que ver esos elementos muy claramente, porque se tiene que configurar el, el delito, la forma del delito como está definida en el Código Penal Federal. Si no se configura esa descripción, no es delito. Entonces, la prueba pericial es fundamental para que el delito se configure como dice el Código Penal, porque si no, entonces no es delito. Y ahí entra, por eso la prueba pericial forense, muy especializada. En los procesos administrativos, pues, ¿cuál es la actividad, el proceso, los elementos del ambiente y las documentales?
Ahí estamos probando otras cosas que necesitamos acreditar con todos estos elementos. Y los elementos propios, ¿no? Del lugar, biodiversidad, vegetación, hidrología, suelo, territorio, de la actividad, insumos, procesos, externalidades, lo que decíamos, ¿no? Le ponemos esto y se procesa y la materia no se crea ni se destruye. ¿Cuál es el proceso? Y entonces el perito debe de entender con claridad cómo es un proceso de producción y cuáles son sus partes. Entender cómo piensa un ingeniero industrial y cómo está analizando un tema para poder analizarlo en ese sentido. Las circunstancias meteorológicas, sociales, económicas, porque de pronto, pues como el domingo, allá en la Ciudad de México, nos cayó una lluvia extraordinaria que hacía 75 años que no caía, nadie la podía haber pronosticado. Y se vino, Tlaloc de veras se enojó y nos mandó toda el agua de todos los años en 6 horas. Claro que no hay poder humano que responda a eso, por más túnel emisor oriente, drenaje profundo, gran canal, red de drenaje, no tuvo capacidad saturada, el agua botaba de las coladeras, ¿no? No cabía por la tubería. El sistema de lagos que está en el lago de Texcoco, la laguna recreativa, el lago Churubusco, Casa Colorada, todos estos cuerpos de agua que sirven para administrar los excedentes de agua pluvial para canalizarlos al dren, estaban saturados. Entonces, simplemente, ¿dónde se acumuló el agua que estaba cayendo en excedente? Pues en las calles. Y ahí se empezó a inundar y nos inundamos todo. Ya el aeropuerto, ahora sí parecía puerto, ¿no? Nada más que había aviones, no barcos. Esas cosas son por una condición meteorológica extrema. ¿Quién tiene que ver con esto? Claro que hay muchas responsabilidades, pero a Tlaloc difícilmente le vamos a reclamar algo. Y si es en nuestra creencia cristiana, bueno, podemos ir con el representante en la tierra que está allá en Roma y hacerle el reclamo, ¿no? Porque me mandaste esto ahorita, ¿no? Pero no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que ver cómo lo solucionamos, pero hay condiciones, circunstancias sociales, económicas y efectos ambientales, sociales y legales. Por eso el perito debe ser objetivo. No puede hacer una interpretación así nada más sobre la rodilla. Entonces se crea el informe y el dictamen. Y ahí van todos esos elementos analizados de manera clara, precisa, que el juez pueda tomar elementos de convicción para determinar una resolución. ¿La que sigue? Ahora, en los aspectos regulatorios, aquí viene una complejidad porque se tiene que analizar todos los instrumentos regulatorios. Y este es un cuadro resumen, digamos, de la pirámide de Kelsen, de la jerarquía de la norma, que tenemos en las normas principales es la Constitución. La Constitución es la lex legum, dicen mis colegas abogados, la ley de leyes, pero al mismo nivel que la Constitución están los acuerdos convencionales, de los cuales México es parte y además es ratificado, así que se incorpora a nuestro cuerpo legislativo como ley. Y tenemos pues todos estos acuerdos que tienen que ver con derechos humanos, recursos naturales, contaminantes, biodiversidad, participación, transparencia e inclusión. Ahora con Escazú tenemos que ver estos temas también. Después vienen las leyes, leyes generales, federales, estatales, los reglamentos, las normas, los acuerdos. Y todo esto integrado de manera que se ven todo el cuerpo regulatorio, los principios, la política, economía, las tesis de jurisprudencia, que es la experiencia de ejecución de los instrumentos regulatorios, la sociedad como participa en las instituciones y todo esto en un conjunto que tiene el perito que estructurar, analizar e integrar su peritaje. Es algo que requiere, obviamente, de un trabajo complejo y aquí hay algo importante, el perito nunca trabaja solo. El perito por lo regular tiene un equipo de trabajo que le ayuda a hacer análisis, pero el perito es el que tiene que saber cómo integrar todo. Y ahí es donde entra la parte de aprendiz. ¿Por qué? Porque esos colaboradores que están trabajando con el perito ya están en la línea para ser peritos, están adquiriendo esa experiencia. Entonces, es la parte en la que va uno desarrollando capacidades y va formando gente especializada en el tema. ¿La que sigue?
Perdón. Eh, en el dictamen técnico parcial hay diferentes elementos de probanza y de referencia. Cuando hablamos de territorialidad, tenemos que entender quiénes son las instituciones que mejor definen estas condiciones de los elementos que conforman la naturaleza y el ambiente en nuestro país. Y la institución o relevancia es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, que tiene claramente identificados cuáles son los ecosistemas que existen en México, todos, y los define y los tiene bien caracterizados. Así que es una fuente confiable y es una referencia documental para determinar qué es lo que dicen los expertos en el tema. Así que allí tenemos claramente cuáles son los ecosistemas, no hay otros. México es un país megadiverso, megadiverso por su biodiversidad, pero megadiverso por sus condiciones de situación biogeográfica. Y nos encontramos en la frontera entre la zona neotropical y la zona templada. Entonces tenemos muchos elementos. Dice, dificultades afrontables ante los cambios del Poder Judicial. Ah, esa es para el final. La que sigue. Entonces vemos de estos elementos de ecosistemas, nos describe punto por punto. Y vean ustedes qué ecosistemas, y ahí tenemos que explicarle al juez qué es un ecosistema, porque un ecosistema tiene características particulares, no es lo mismo un ecosistema de bosque nublado que de bosque templado. Son cosas muy diferentes. Pueden estar contiguos, pueden ser similares, pero tienen características y condiciones diferentes. Praderas de pastos marinos y bosques de macroalgas son temas bien diferentes. Los dos están en el mar, pero tienen características de ubicación y definición funcional diferente. ¿La que sigue? En esta definición, entonces vemos la descripción del ambiente por su territorialidad. La territorialidad sí es nacional, es de competencia federal, estados, municipios, fronteras, y los ecosistemas terrestres, marinos, fluviales. Y la materia a la que se refiere, si son recursos bióticos, abióticos, actividad económica, efectos al ambiente, residuos, hidrocarburos, cambio climático, biotecnología, bioseguridad, genómica, y aquí entran estas cosas novedosas con la evolución de la ciencia, porque todo lo que tiene que ver con biología molecular y con ingeniería genómica son casos que llegan a la corte, llegan al Poder Judicial. En la corte no me ha tocado, pero sí a nivel de salas especializadas, y es difícil entender como biólogo, y es difícil explicar, porque esa historia, yo aprendí genética con los chicharitos de Mendel, ¿no? La cascarita arrugada, y ahora biología molecular, y me dicen, no, es que identificas la base, y entonces sabes, y luego cortas y pegas, y cortas. Cuando me dices cortas, yo pienso en las tijeras romas esas del kinder para recortar, ¿no? ¿Cómo cortas una base en una cadena? No, pues es que el reactivo y pones, ¿y cómo sabes que va a ir ahí? Entonces de pronto digo, eso es un acto de fe. Este, Me parece, pero claro, es ciencia y muy calificada. Expertos. En México tenemos biólogos súper especializados en eso que se los pelean las empresas de desarrollo tecnológico porque saben hacer bien su chamba. Entonces, eso es muy especializado. Y explicarle a un juez que la sandía sin semilla no sale porque hago un agujerito y le pido a Dios que salga una. No, hay ingeniería genética atrás de eso para que la sandía que produzco no tenga semilla y aún así la pueda seguir produciendo. Pero son aspectos que tienen que explicarse con claridad. La que sigue. Vemos entonces la funcionalidad, y esto es algo importante. En los elementos descriptivos, lo relevante es la funcionalidad y los servicios ambientales. El ecosistema funciona de una manera equilibrada. Si nosotros alteramos una parte o un elemento del ecosistema, alteramos la función, alteramos el equilibrio y ponemos en riesgo el equilibrio ecológico. Y eso es lo que vigila la ley. Y eso es lo que tenemos que demostrar o acreditar claramente. Cuando son recursos bióticos, pues en recursos terrestres, vegetales, microbiota, animales, recursos acuáticos, dulceacuícolas, marinos,
recursos abióticos, geología, hidrología, son ejemplos, ¿no? O sea, hay muchos detalles en esto, ¿no? Pero digamos, en términos generales, cada ecosistema tiene estos elementos. Y de cada uno tenemos que evaluar cuál es el relevante y cuál es la funcionalidad, porque finalmente el enfoque de análisis es de qué manera la condición de externalidad o de afectación al ambiente está incidiendo en el ambiente. ¿En dónde? ¿En qué elemento? ¿En qué magnitud? Y para eso, entenderlo, para definir ahora qué análisis y qué pruebas tengo que obtener, qué mediciones debo de obtener, qué cosa tengo que hacer en el campo para que yo pueda determinar si realmente hay una incidencia o no. Entonces, esto es el enfoque estratégico para poder hacer esta valoración de efectos, causas y magnitud. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y de qué tamaño es el problema? ¿No? Porque si no, es una especulación. Se va a acabar el planeta. Nos vamos a morir. Pues sí, sí, nos vamos a morir todos. Algún día, todos los seres vivos, un día nos vamos a morir. Pero eso no me dice nada. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, ahí ya tengo otras circunstancias, ¿no? Pero cambian y no son iguales para todos y son condiciones diferentes. Entonces hay que valorar el contexto y entonces hay que hacer pruebas y viene todo ese análisis. La que sigue, le voy a meter velocidad, si no, el dictamen técnico pericial entonces está ahí en el centro y tiene que valorar todo lo que hay alrededor y cada cosa de acuerdo a su peso específico y relevancia en el espacio físico donde se ubica. De qué manera incide en el equilibrio ecológico en ese espacio físico para determinar la afectación o el cambio que se está dando, de qué manera incide. Y poder determinar elementos y factores de un hecho controvertido y ofrecer al juzgador elementos sólidos de convicción. Esto es lo que pasa. Pero ya lo entendí, te lo explico y es así. Y se lo tengo que explicar con peras y manzanas, porque lo tiene que entender muy bien, porque él va a tomar una decisión y en esa decisión va a haber afectados. Y entonces uno es responsable de eso. ¿La que sigue? Entonces, el peritaje se refiere a los aspectos jurídico-ambientales y el perito va a realizar su análisis y valoración para determinar en el proceso jurisdiccional la prueba pericial, identificar la información y la responsabilidad. Por eso les digo, eso es algo importante. Y la responsabilidad en materia civil, administrativa, ambiental y penal. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes, porque tiene que ver con derechos humanos, resoluciones de impacto ambiental o cambio de uso de suelo, estos actos administrativos, afectaciones al ambiente, la biodiversidad o delitos, daño, delitos definidos en el Código Penal. Y cuando son delitos, ahí lo que está en juego es la libertad y es la parte, digamos, más complicada y más compleja del derecho. Dicen, en el derecho penal es el último ratio, o sea, es la última condición. Antes de eso tendríamos que encontrar otras cosas y si no, pues es privación de la libertad. Y esa responsabilidad puede derivar de ese peritaje ambiental. Entonces tiene que ser uno muy claro. La decisión que asume el juez puede sentar precedentes para la evolución de justicia ambiental y siempre incidirá en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Y ahí, pues, ni modo. Por eso el perito debe ser objetivo. No se pone ni de un lado o del otro, es el aliado del juez. Le provee al juez los elementos de convicción para que tome la decisión. Entonces, esta decisión que tome va a sentar precedentes en la jurisprudencia para que más adelante, cuando vuelva a tratar un tema similar, ya exista un precedente y, como se trató aquí, y cito la tesis, y el juez que va a tomar la decisión va a ir a esa tesis de jurisprudencia, va a revisar, va a decir, ok, entonces es por este lado. Y vamos avanzando en la evolución de la aplicación de la ley. En eso, todavía tesis de jurisprudencia en materia ambiental son poquitas, pero ahí vamos avanzando, ¿no? La que sigue. Eh, Todo esto tiene que ver con la justicia ambiental. Y la justicia vincula los derechos humanos, la equidad social y la protección al ambiente. Eso es justicia ambiental. Todos tenemos que ver con esto, pero todo tiene que ver con esos tres elementos. La dimensión distributiva establece cómo se reparten los beneficios y cargas ambientales
implica evitar que ciertas comunidades soporten de forma desproporcionada los riesgos y daños ambientales y garantiza que las cargas y beneficios derivados del desarrollo se distribuya de forma equitativa. La dimensión procedimental asegura que todas las personas tengan acceso a la información ambiental. Ese es un tema fundamental. Que puedan participar de forma real y efectiva en los procesos de toma de decisiones y que se cuente con mecanismos para impugnar decisiones que afecten su entorno. Y la dimensión correctiva o reparatoria, establecer el derecho a que los daños ambientales sean reparados, restaurados o compensados, que los responsables enfrenten sanciones proporcionales al daño ocasionado, incluye el acceso a acuerdos judiciales y administrativos y garantiza la restauración del ambiente y el resarcimiento de daños. Y aquí hemos avanzado desde el momento en que hace relativamente poco se reconoce la personalidad jurídica del medio ambiente. Y entonces, como sujeto de derecho, el medio ambiente tiene derechos. Aquí entramos en una controversia. ¿Y quién defiende los derechos del medio ambiente? Pues tiene que ser un tercero. El derecho, el medio ambiente no se defiende solo. Tiene que haber un alguien que lo defienda. Y ese que lo defiende tiene intereses. Por más que quiera, tiene sus propios intereses. Y lo que pelean, y esto es algo que yo discuto mucho, está muy bien, ya salió la sentencia, perfecto, el afectado ganó y se le tiene que compensar y entonces tiene el derecho a que se restituya su condición afectada de su derecho a un ambiente sano. Y ya sea por una compensación o por una condición. El abogado gana porque con la sentencia se sienta precedente de una tesis de jurisprudencia en un caso específico. Y el ambiente, pues ahí sigue igual. Nadie le hizo nada. Lo tenían que haber restaurado. ¿Dónde está? El ambiente no se puede ni quejar. Entonces, ¿hasta dónde llegó la justicia ambiental? Todavía tenemos ahí un tramo que caminar para poder ser verdaderamente representantes del sujeto de derecho que es el ambiente, para defender al ambiente antes que a la persona. Están al mismo nivel, sí, pero perdón, la persona tiene sus propios intereses y tienen que ver con el ambiente. Entonces, sus intereses tienen que ver con que el ambiente también se restablezca y que los recursos naturales estén mejor. Esa parte todavía no acaba de quedar muy clara, pero es un reto que tenemos que entrarle, ¿no? La que sigue. Entonces, justicia ambiental nos lleva a este paradigma en donde el perito y su dictamen en un proceso penal implican la condición de una audiencia oral. En lo otro estamos presentando un informe escrito, pero cuando es un proceso penal, los nuevos procedimientos jurisdiccionales implican el juicio oral y entonces la responsabilidad del perito de presentar en una audiencia oral sus conclusiones y el peritaje. La responsabilidad penal, como decíamos, es el último ratio. Los delitos de mero peligro y delitos de resultado. El peritaje será claro y específico en su forma, fondo y exposición. Y la responsabilidad penal de las personas morales es un tema que hoy tiene también relevancia. Antes lo penal nada más se veía sobre la persona individual, pero hoy las empresas y su consejo de administración y su director como persona jurídica tienen responsabilidad penal, son sujetos de responsabilidad penal. Entonces, el perito debe ofrecer información clara, objetiva, precisa y libre de juicios de valor y de aspectos emotivos para una determinación del juzgador con una sólida base técnica, ambiental y jurídica. Y hago hincapié en emotivos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un corazoncito verde y de pronto nos gana el corazoncito verde. Y pues no, tiene que ser un objetivo y tiene que ser sólido. La sanción penal deriva de la comisión por parte de cualquier sujeto de un acto u omisión tipificados como delito por la legislación penal, lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales, la naturaleza de estas también sea distinta. Y esta ya es una tesis de jurisprudencia. Entonces, es la guía del juzgador para resolver. De ahí que nuestra responsabilidad cuando asumimos un peritaje penal, pues es relevante. Alguien se vaya al tambo o no, pero entonces tiene que estar muy claro. Y el ambiente, sujeto de derecho, se tiene que proteger.
Entonces, ¿qué va a pasar? Están los acuerdos reparatorios del daño. ¿La que sigue? Eh, por otro lado, en los procesos jurisdiccionales también se trabaja con un cuestionario pericial y es en donde el perito y el abogado trabajan para definir las preguntas que le brinden elementos más claros al juzgador para tomar una determinación. Hay que conformar el cuestionario pericial, una serie de preguntas tendientes a exponer al juez los puntos objeto de dictamen correspondiente y que son materia de litis en un procedimiento. Entonces, no las preguntas del corazoncito verde, sino las que tienen que ver con la actuación del juzgador. Sobre todo en materia penal, en audiencia, juicio oral, toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico, y el perito debe de tener la capacidad para responder objetiva y directamente la pregunta. Y el abogado que pregunta tiene todo el derecho por hacer caer al perito en contradicción para descalificarlo. Los dos abogados en el proceso penal están buscando eh, ganar y el perito tiene un papel relevante y si, perdón, pero si se ataruga, algo va a pasar mal. Así que debe de ser muy claro y objetivo. Este, sí, ahorita lo comentamos, Roberto, al final. Eh, en materia penal, en ningún caso están permitidas preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes, irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofrecer al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos, ya que de lo contrario el juez haría una indebida valoración de la prueba y el perito caería en responsabilidad. Y ojo, ahora son bien abusados, ¿no? Y sueltan la pregunta, provocadora que saben que no es adecuada, pero van a provocar una reacción en el perito y después dicen, perdón, retiro la pregunta, sí, pero ya la soltaron. Y ya lo que hicieron fue que el perito, así como que se le doblaron las rodillas, y con eso el juez dice, este perito no es sólido. Y ya, desde ahí se acabó el tema. Entonces, por eso uno debe ser muy clarito, ¿no? Y objetivo, ¿no? Esa pregunta, y uno cita un palito, ¿no? Y dice, no dice, y tiene cara de póker. O sea, tengo la quintilla acá, pero pongo cara de tengo un par de doces, ¿no? O sea, cero. La prueba pericial en el amparo, indebida valoración cuando el perito se extralimita en su función dictaminando aspectos que no fueron objeto de aquello. Y ahí ya hay una tesis. Tampoco el perito se puede ir más allá. Entonces, tiene que ser claro y objetivo. ¿La que sigue? Y ahora vamos a unos ejemplos. El ejemplo de preguntas para litigios administrativos o para delitos ambientales. ¿Qué es y en qué consiste la evaluación de impacto ambiental en un proceso administrativo? Y acá, que diga el perito qué es o qué se entiende por especie protegida o estatus de protección. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es entender la convicción y la responsabilidad penal. Entonces, la pregunta va enfocada con ese sentido para tipificar la respuesta dentro del concepto del delito que está definido. Que diga el perito si en la manifestación de impacto ambiental se evalúan todos y cada uno de los impactos acumulativos. Y entonces ahí es una pregunta con jiribilla, ¿no? Porque todos los impactos acumulativos, ¿qué tipo de manifestación de impacto ambiental es? ¿En qué ambiente? ¿En qué contexto? A lo mejor ni aplican, ¿no? O sí, se evalúan si hay, porque si no hay, pues aunque yo quiera, pues no se puede porque no hay. Que el perito determine cuál es la manera técnica y ambientalmente viable para la definición de los sistemas ambientales y su evaluación conforme a la integración de dos estudios técnicos científicos. Y luego la que sigue, que el perito defina qué es un área de influencia y qué porcentaje de trazo pudiera tener relación con alguna área de influencia cercana. Defina si el perito de los estudios se contempló esta área de influencia. Y todas esas versan sobre lo mismo, con base en lo anterior, que el perito diga si se causó un daño o riesgo de daño al ambiente. Si se fijan, las preguntas van asociadas para poder buscar que el perito exprese de manera clara cuál es la condición. Y ahí es para entender un proceso administrativo. Cuando es un proceso penal, veamos esta primera parte de la especie, luego esta otra, que diga el perito qué es una sustancia considerada peligrosa por sus características cretit. Y ya desde ahí estamos mal porque el juez va a decir cretit. Debe ser como de creencia, ¿no? Yo creo en ti. Entonces debe ser el credo. Pues no, ¿qué es cretit? Que diga el perito si las muestras presentadas contienen sustancias peligrosas.
que diga el perito si las muestras tomadas y registradas en la cadena de custodia presentan características similares a las encontradas en la zona de jales de la empresa fulana y tal. O sea, estamos llevando al juez en la reflexión de qué es una sustancia peligrosa, si estas sustancias, si lo que se encontró tienen estas sustancias y si esas están en el sitio donde se encuentra el tema de análisis. Pero ahí estamos construyendo esto para encontrar responsabilidad penal. Por eso, el que sea una sustancia peligrosa, porque el delito de daño habla de esa condición en específico. El otro tema es que diga el perito si el terreno en estudio es de carácter forestal, que determine el perito con base en el estudio realizado en campo si se llevó a cabo un cambio de uso de suelo forestal, que diga el perito los servicios ambientales que se pierden por realizar cambio de uso de suelo forestal en la zona de estudio. La pregunta ya está pretendiendo establecer una condición ya de delito. Se hizo el cambio de uso de suelo y qué daño hubo en lo forestal. Ya está conduciendo hacia allá, porque está buscando la responsabilidad penal porque el delito es cambio de uso de suelo. Entonces, el cuestionario va por ese lado. Uno debe ser claro cómo responde estas cosas. ¿La que sigue? El análisis del sentido de los cuestionarios, de acuerdo con el sentido de análisis y probanza, las preguntas en el cuestionario pericial van configurando la condición deseada explicar o establecer en los casos administrativos, como lo vimos en el ejemplo. Vamos construyendo las preguntas, conduciendo la reflexión al tema de interés. Para la parte administrativa es librar una responsabilidad o consolidar una responsabilidad, pero de carácter administrativo, que concluirá en una sanción administrativa, multa, clausura, sanción, resarcimiento de la afectación ambiental. En la penal es configuración del delito, y si hay configuración del delito, la pena que establece el Código Penal. Y las penas que establece el Código Penal son de sanción económica y privación de la libertad. No o, y no y o. Y. Entonces hay una, hay la otra. Así que esto es importante. En ambos casos, las respuestas del perito deben de estar debidamente fundadas y soportadas, las pruebas, evidencias y analizadas a la luz de la ciencia y con el uso de la mejor tecnología disponible. Por eso es importante entender la tecnología y saber qué aplicar, porque si no, puede ser contraproducente. En ambos casos, el perito debe definir la estrategia de investigación y los medios de probanza. A partir de la estrategia, definir un programa de trabajo, proceso de investigación y acercamiento de elementos de prueba o análisis, y que se resuelva el cuestionario con pruebas físicas y documentales, resultados de análisis científicos que soporten el análisis y las pruebas del perito. O sea, es fundamental, debe estar sólidamente soportado. ¿La que sigue? Y ya viendo esto, para ir cerrando, en casos específicos, en el alcance de aplicación del concepto ecosistema costero a un proyecto en un sitio urbano costero, en un juicio de nulidad, el perito es de la parte quejosa y tiene que presentar un dictamen técnico pericial. Y entonces, si el proyecto se encuentra en un sitio urbano costero, el cuestionario pericial tendrá que versar sobre ecosistemas, que es un ecosistema costero. Las definiciones y conceptos científicos y jurídicos, la descripción de ecosistemas costeros y los aspectos de reflexión para el juzgador. ¿Por qué? Porque hay una definición técnica que Conavio nos provee información técnica científica, hay una definición jurídica que nos define la ley y el reglamento. Y ahí tenemos que compaginar qué es una cosa y qué es otra. La descripción de ecosistemas, la delimitación de ecosistema costero está en el artículo 3º, fracción 13ª bis de la LEGEPA. ¿Qué elementos inciden en la zona de transición mar-tierra y de manera, de su manera de interacción? Entonces, este es el cuestionario. La que sigue, se hace el cuestionario y entonces a la hora de hacer las pruebas es cómo se define una zona costera, cómo se define, de qué manera, qué elementos conforman una zona costera, qué regulación ambiental incide en las zonas costeras. De acuerdo al artículo 3º, ¿cuáles son los elementos que distinguen a la zona costera? ¿Cómo se ubican en el espacio al que caracterizan? Están en rojo las preguntas estratégicas. En una zona costera siempre existen todos los elementos que se definen en el artículo 3º, pues lo tenemos que definir.
¿Cuáles son los elementos de la definición de zona costera que se ubican en tierra de la playa, tierra adentro y que la caracterizan? ¿Y hasta qué límites se presentan estos elementos? Entonces ahí vamos determinando cuál es el proceso. La siguiente, se hace el análisis. Entonces, ¿qué dice el artículo 3º de la LEGEP? El ecosistema costero está configurado por todos estos elementos y vienen descritos en prosa y así de corridito. Y son tan complicados que pues se mezclan peras con manzanas. Pero ¿qué pasa si los clasificamos? Todos estos son ambiente terrestre de transición. Playas, dunas costeras, acantilados, costas rocosas, franjas intermareales. Son transición. Luego vamos a los ambientes acuáticos de transición. Esto es de tierra al mar. Ahora, del mar a tierra, las lagunas interdunarias, las lagunas costeras, esteros, marismas, pantanos, ciénegas, manglares, petenes, oasis, cenotes, pastizales, palmeras, selvas inundables. Esos son de allá para acá. Y luego los acuáticos, los fondos marinos, bentos, ecosistemas de macroalgas y pastos marinos y arrecifes de coral. Entonces, de entrada, podemos decirle al juez, el sitio que se está calificando no está en un ambiente acuático, no está en un ambiente de transición acuático, descalificados. No es, por eso no es costero. Ahora, de estos terrestres de transición, ¿se presenta alguno de estos elementos en el sitio en controversia? Porque si no se encuentra ninguno de estos, pues entonces el sitio no es costero. Entonces, pero pues ya se lo explicamos muy clarito. Y en la aplicación de la ley con el conocimiento técnico científico, estoy diciendo que el sitio no es costero. Y el juez ya puede tomar una convicción basado en hechos, no en interpretaciones nada más de gusto, ¿no? Sino en un análisis más claro, ¿no? Hay un concepto que tiene ahí que serán ambientes costeros terrestres hasta 100 kilómetros tierra adentro o hasta los 50 metros de elevación. Esos dos conceptos son conceptos políticos, no tienen nada que ver con la ciencia ambiental ni con el derecho. 100 kilómetros, toda la península de Baja California es ambiente costero, incluida la sierra de San Pedro Mártir, eso es ambiente costero. Pero de acuerdo con la definición técnica, pues no entra en ningún elemento de definición costera, pero con esa definición sí se descalifica sola. ¿Por qué? Porque ambientalmente, de acuerdo con la motivación que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es proteger el ambiente, pues está mal definido. 50 metros de elevación, pues los acantilados, ¿no? Pero los acantilados sí están, mientras sea un acantilado. Pero si son 50 metros de elevación en una pendiente del 30%, pues resulta que van a ser allá a 60 kilómetros, ¿no? Y entonces hay ambientes de palmares, de selva baja, de otros ecosistemas que no son costeros, ¿no? Una selva baja subcaducifolia en la zona costera de Michoacán, pues sí, se va para allá adentro, pero la selva baja no es un ambiente costero, es un ecosistema que tiene otra funcionalidad. Entonces, esto se explica y ya queda bastante más claro, ¿no? La que sigue, este otro ejemplo que sigue, bueno, y este es el contenido entonces del dictamen. Los antecedentes de la condición del sitio, de las características fisiográficas, la descripción y análisis del artículo, el análisis comparativo del sitio y los instrumentos de regulación de referencia y las conclusiones. El sitio no contiene ningún elemento contenido en el artículo 3º que permita clasificarlo como ecosistema costero. El sitio no es ni representa un ecosistema costero, puesto que no presenta ni se ajusta a ninguno de los elementos y características contenidas en el artículo 3º. Y no solamente desde la parte legal, que es el elemento fundamental de toma de decisión del juez, sino soportado en la prueba científica, los ecosistemas. Entonces ya le damos elementos de convicción al juez. ¿La que sigue? Siguiente ejemplo, que ahí está batallando Elisa para darle el que sigue, es un juicio de nulidad, un resolutivo en materia de impacto ambiental por cambio de uso del suelo de terrenos forestales. El alcance de la evolución de la resolución respecto de la zonificación ambiental y valores ambientales de los recursos naturales. Tenemos que analizar los conceptos de referencia para el peritaje, la definición de los conceptos, regulación y acrónimos,
sobre la EIA, sobre la MIA, sobre el PIA, y ahí ponemos todos los conceptos, evaluación de impacto, y esto es algo bien importante, evaluación de impacto ambiental, manifestación de impacto ambiental y procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Son tres cosas diferentes. Y entonces ahí siempre hay gran confusión. Es que vengo a que me saque la mía. ¿Dónde la metió? O sea, no sé qué quiere. No, la mía, pues no, la mía, ¿qué quiere? Hay que hacer la evaluación de impacto ambiental para poder integrar una manifestación de impacto ambiental que sometamos al procedimiento de evaluación ambiental que hace la autoridad. Entonces, desde ahí tenemos que explicarle al juez conceptos sobre evaluación de impacto ambiental, técnicas de evaluación de impacto ambiental, conceptos sobre cartografía y sistemas de información, especies en estatus de protección especial, conceptos sobre ecología, ecosistema, población, comunidad, porque un individuo no configura una población. Entonces, señalar que por la afectación de un individuo, de una población, se está afectando a una especie, es una afirmación muy aventurada, a menos que sea la vaquita marina, donde ya creo que quedan como 10. Ahí sí la afectación de uno, claro que afecta a la especie. Pero si estamos hablando de un ecosistema, un individuo en un ecosistema es un individuo con un peso específico, pero no pone en riesgo el proceso evolutivo de la especie, ¿no? Son cosas diferentes. El marco regulatorio aplicable a la evaluación de impacto ambiental, los acuerdos internacionales vinculantes, leyes, reglamentos, normas sociales mexicanas, normas mexicanas, acuerdos internacionales no vinculantes, porque también los hay. Por ejemplo, los sitios Ramsar. La obligación de protección de un sitio Ramsar es del Estado mexicano, no del particular. El Estado mexicano es el que tiene que asumir las acciones y compromisos para proteger los humedales. Puede coadyuvar el particular con el Estado y el Estado le puede requerir que participe, pero la responsabilidad es del Estado, desde el acuerdo. Los análisis de los resolutivos, cómo pasó el procedimiento a la luz del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, los elementos del procedimiento, respecto de las opiniones, que eso es bien importante, se solicitan opiniones a diferentes entidades, instituciones, organismos, y casi es muy difícil que las organizaciones den una opinión. Por lo regular, creen que les están pidiendo la evaluación de la manifestación y en vez de dar una opinión, evalúan y concluyen no se debe de autorizar. ¿Y cuál es tu opinión? En tu expertise, ¿qué opinas? O sea, que no se autorice no es una opinión. Te estoy pidiendo opinión en el ámbito de tu expertise y ahí se pierden opiniones porque no están bien definidas. De la consulta pública, de la consulta indígena y luego el análisis de la mía. Entonces, con todos estos elementos vamos yendo desde lo básico hasta la conclusión, para poder dentro de todo esto encontrar todos los elementos para clarificarlos y exponerlos al juez para que entienda cuál fue el proceso y si aplica o no aplica y cuál es la consideración, ¿no? ¿La que sigue? Este es una contaminación con hidrocarburos y entonces es una dictaminación de eficiencia y eficacia en remediación del sitio contaminado. Esta es otra cosa. El diagnóstico de la condición actual, área afectada, área remediada, área por remediar en los diferentes espacios físicos, superficie, profundidad, recursos naturales. El análisis de la remediación, la estrategia de atención, tecnología aplicada, preventiva, correctiva, acciones ejecutadas, costo de oportunidad, la valoración de campo, verificación de las áreas y de las áreas por atender, la evaluación y las recomendaciones. Esto es un dictamen técnico sobre la remediación ambiental. Ya pasó el daño, ya se hizo la remediación, ahora vamos a ver si funcionó y el perito va a determinar esto, la que sigue. Entonces, lo que se hace es hacer todo el análisis documental y entonces hacer un recorrido de reconocimiento, zonificación de la costa, evaluación específica de acciones de limpieza, planificación previa, recorrida, designación de tareas, revisión de la costa terrestre, transición subacuática, evaluación de acciones de limpieza y efectividad, evaluación y liberación de áreas limpias y recomendaciones. Entonces el perito tiene que hacer la evaluación en todos lados. Y si hay que hacer una evaluación subacuática, pues tiene que bucear. Y el perito tiene que saber bucear, y tiene que ser buceador científico. Y si está acreditado como perito para esas cosas, pues debe de tener esa condición. ¿Por qué? Porque para hacer ese dictamen, el buceo es una herramienta.
tiene que conocer y dominar la herramienta. Entonces tiene que saber hacer eso. Y hacer la evaluación subacuática y tiene que conocer de técnicas y metodologías de evaluación científica subacuática y entonces tiene que saber hacer ese protocolo para meterse y no nomás ver qué bonito está el arrecife, ¿no? Identificar qué es lo que hay realmente allí y en la zona costera. Y a partir de esto, la que sigue, entonces integrar un dictamen en el que pueda dar sus conclusiones. Eh, entonces, de todo esto que platicamos, el carácter del perito se fundamenta en su capacidad y experiencia. La formación del perito es continua, incide en su acreditación y certificación profesional. El perito ofrece confiabilidad y asume amplia responsabilidad profesional. La experiencia del perito es el soporte de la decisión del juzgador en el ámbito técnico de su experiencia. La responsabilidad del perito es ante el juez y la sociedad. Eso es fundamental, porque la gente dice, no, pues es que le están pagando por ello. Pues yo no conozco más que a la Madre Teresa, que todo lo hace por amor, ¿no? Pero todos tenemos que pagar las cuentas y cobramos, ¿no? O sea, no voy a llegar al súper y decirle, oiga, pues ya aquí está mi súper, y fíjese que hoy sembré 500 arbolitos y rescaté, ¿no? Y ya contribuí, bueno, muy bien, pero aquí paga con dinero. Aquí sus acciones esas, sí, que gracias, ¿no? Pero entonces ahí la responsabilidad es con el juez y la sociedad. La que sigue, las otras es que la actuación del perito está también sujeta a responsabilidad, no puede ser subjetivo en su actuación. El dictamen pericial es un elemento de soporte, pero no de decisión. El peritaje en cualquiera de sus figuras es aplicable en juicios de amparo, contencioso, administrativos, civiles o mercantiles. Y el dictamen técnico pericial es útil en procesos de arbitraje nacional e internacional, se aportan otros elementos. Entonces, esta panorámica, como ven, es un poco rápida. En un curso específico entramos al análisis de casos. O sea, entendemos cómo es, analizamos metodologías, vemos aplicación y aprendemos cómo hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque hay que llevarlas a la práctica. Y hay que hacer práctica. Y entonces hay que analizar casos específicos. Y entonces hay que meterse y nos damos cuenta de nuestras limitantes para desarrollarlas. Nos damos cuenta de nuestras fortalezas para continuar con ellas y para definir ámbitos específicos de actuación. Pero tienen que ver con esto, desarrollar capacidades para poder entrar en este ámbito. Y todo esto es uno de los elementos, la que sigue, que vamos a tratar en el Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, que congrega a los especialistas, a los expertos en materia ambiental, para poder dialogar y capacitarse y conocer de temas específicos. Y ahí es en donde nos juntamos y hacemos unas tertulias muy padres con la otra mitad del medio ambiente. Vemos primero el medio ambiente científico y luego la otra mitad del medio ambiente en una mesa y departimos el pan y la sal y algo más. Y compartimos experiencias, dialogamos, nos formamos, hay cursos, hay charlas especializadas, hay expertos nacionales e internacionales, y aunque uno asista al Congreso simplemente de espectador, acaba con una red de contactos y con una serie de conocimientos que son invaluables porque es muy difícil tener a todos los expertos en un solo espacio concentrados un tiempo. Y como la forma del Congreso es muy dinámica, uno puede asistir a las mesas de debate, puede asistir a las conferencias y puede en recesos, en los pasillos, en las áreas, en los momentos de descanso, dialogar con todos los que participan ahí. Entonces, para gente que está entrando en el tema, para gente que ya trabaja en el tema, para quienes buscan oportunidades de crecimiento, de formación, la participación en el Congreso es bien importante. En los congresos que hemos tenido, tenemos gente de todo el país. En esta ocasión va a venir gente de la International Association of Impact Assessment, que nos vienen a compartir la experiencia de cómo hacen las cosas en Holanda. En los Países Bajos tienen un esquema de atención ambiental extraordinario. O sea, en realidad Dinamarca tiene cosas interesantes, Países Bajos también, y todos los indicadores, la forma en que hacen la evaluación de impacto ambiental, cómo se coordinan y se completan las instituciones gubernamentales con los especialistas y expertos y con las empresas y la industria. O sea, una experiencia súper interesante que vamos a tener en esto. Gente que viene también
de especialidades particulares de temas de evaluación ambiental, de hidrocarburos, cosa que es un tema muy especializado, temas de biodiversidad. Entonces, el Congreso se plantea, en esta ocasión va a ser en la Ciudad de México, del 22 al 24 de octubre, y va a ser en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Ahí va a estar todo y obviamente va a haber participación de mucha gente. Eh, los estudiantes, la universidad está ofreciendo mucho respaldo para esto y pues vamos a tener un espacio de interacción, de compartir experiencias y de fortalecer capacidades que de veras espero que los que están aquí presentes y que nos están viendo en línea puedan ir previendo su participación. Es algo que va a ser muy interesante. Cuando va gente de provincia, pues también donde es el evento, todos somos de provincia, menos los locales. Y entonces ahí se organizan otras actividades culturales que son complementarias. En esta ocasión en la Ciudad de México se están organizando cosas interesantes. Hay una visita específica que se está organizando a Xochimilco, a la zona de las Chinampas, que es patrimonio de la humanidad y que tiene una condición muy particular, única en el mundo. Entonces son experiencias que la verdad es bien difícil. A veces los que vivimos en la Ciudad de México, no todo el mundo ha ido a Xochimilco o ha ido a las trajineras nada más, ¿no? A la fiesta. Y resulta que atrás está lo más interesante. Entonces, creo que esta oportunidad y otras valen la pena para estar ahí en el Congreso. Los esperamos en y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Ya